¿Listo? Bueno, buenas noches. Hoy quiero expresarles la conferencia que se denomina Las conjuraciones de Lilith, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. Del conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Estas conferencias, acuérdense, si bien las dejamos aquí en Facebook, ustedes pueden ingresar en YouTube, escriben conocimiento de sí mismo, autoobsérvate, y pueden ingresar a ver todas las conferencias que nosotros hemos hecho para ustedes acerca de esta información que es muy importante. ¿Cómo se dice a sí mismo? Conocimiento de sí mismo es haber conocido o saber la diferencia entre lo cognoscente y lo conocido. Y acá se va a enseñar unos pilares fundamentales para conocerse a sí mismos. ¿Cuáles son? Ciencia, arte, psicología y mística. Estas están resumidos en 4 pilares, pero también va a estar dentro de ellos unas prácticas, las cuales se van a denominar meditación reflexiva, concentración y relajación, cancelación o negociación, entre otras prácticas, como podríamos llamarlas conjuraciones, y también otras como el arte, que es el sabio uso de la energía sexual. También va el sabio uso de la energía sexual y obviamente dentro de ellas está la transmutación sexual y la sublimación de la energía sexual. También vamos a hablar de la fidelidad, la castidad y el amor, en donde se va a gestar también la parte de la mística y la observación de sí mismo. La mística tendrá que ver con la ayuda desinteresada por la humanidad, y la mística, la autoobservación, va a hacer que nosotros empecemos a autoobservar nuestra psicología para poder comprenderla y vivir un instante de conciencia de instante en instante. Bueno, esta conferencia es muy importante. Vamos a la siguiente. Las conjuraciones, esta conferencia número 7, nos hablan de que primero tenemos que ver cuál es el objetivo. El objetivo de las conjuraciones es conocer para qué sirven, qué son realmente, de qué manera se realizan, y también ver qué es conjurar, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestro concepto, conjurar es, yo les confieso que hace muy poco, o no muy poco, pero hace un tiempo, se me quitó el temor de lo que era una conjuración. Es factible que ustedes vayan y miren que conjurar es para, todo el concepto desde niño para mí era, conjurar era una situación de miedo, de temor, ¿sí? Porque no sabía qué era conjurar. También, obviamente, dentro de los aspectos que podríamos hablar, hablábamos de cosas de magia que eran sorprendentes, y a otras que eran miedosas. Pero lo que yo no sabía era que existía el bien y el mal, y que la conciencia regía las partes conscientes, tanto del bien como del mal. Entonces, resulta que ya para mí el concepto de conjurar cambió, ¿sí? Ya cuando yo hacía, por ejemplo, este tipo de conjuraciones, yo en mis conceptos decía, no, estas conjuraciones que estoy haciendo, ¿sí? Pero cuando ya empecé a reflexionar y a comprobar que estas conjuraciones no tenían nada que ver con nada malo, sino que era para protegerme, entonces empecé a valorarlas demasiado. Entonces, las conjuraciones son mantras o cantos muy antiguos utilizados para la protección personal o defensa, ¿sí? Entonces, ustedes van a observar y van a ver que yo conjuro no a la persona como tal, sino conjuro a la acción de esa persona, ¿sí? Al defecto de esa persona. En esto vamos a tener que ser muy claros. Se va a conjurar al defecto, ¿por qué? Porque como nosotros hablamos aquí de psicología,
entendemos que un defecto es una mente, un estado mental, un estado emocional y un estado de obra. Entonces tenemos que aprender nosotros a ver cómo los defectos de los demás no nos puedan atacar, ¿sí? Porque para eso tenemos estas conjuraciones que son enseñadas por el maestro Samael y el maestro Rábulo, y ellos mismos a su vez recibieron esa enseñanza por ángeles que estuvieron, el ángel Arosh, por ejemplo, que estuvieron o tuvieron la gentileza de dejarnos estas conjuraciones. El Padre Nuestro, por ejemplo, que nosotros lo utilizamos, este Padre Nuestro es una oración y debe practicarse, y es una conjuración, y es una oración, ¿sí? Entonces ustedes tienen que observar y ver estos aspectos, ¿sí? La parte de defendernos, por ejemplo, vamos a ver de qué nos podemos defender. Del ataque de los yoes de una persona, ¿sí? De cosas que se presentan espacialmente como larvas astrales, de estados mentales o de personas de mentalistas, o inclusive de personas que nos quieran atacar a nivel mental y a nivel astral, y a nivel astral mental, ¿sí? O sea que estamos hablando de que son necesarias para nuestro progreso interior, ¿sí? Esos ataques que nosotros recibimos mediante este tipo de elementos desconocidos, por ejemplo, ¿quién iba a creer que en un espacio donde hubiera ocurrido algún suceso de ira, nosotros llegaríamos y eso nos afectaría psicológicamente? A muy mínimo grado, pero nos afectaría, ¿sí? ¿Quién iba a creer también que, por ejemplo, una persona que esté totalmente ofuscada, uno pueda conjurarla para que baje su ira, para que no atente contra uno, para que se proteja uno? Y lo mismo los animales, ¿sí? Cuando quieren atacarlo a uno. Entonces, vamos a observar que el agregado psicológico es general. Entonces, el agregado psicológico lo tienen las plantas, los minerales, los animales y los humanos, ¿sí? Esto es lo primero, lo primordial que debemos nosotros saber. Defecto de ira, defecto de mentira, de orgullo, de todo lo que ustedes vean que pueden ser atacados, ustedes pueden conjurar a esa persona. Si los va a hacer, los va a atacar. ¿Cuál es la condición general en esta conjuración? Que no se esté identificado ni se quiera manipular a la persona, porque si no, no van a funcionar. Entonces, si yo llego a intentar manipular a la persona para conjurarla, pues entonces resulta que estaré yo actuando mal y las conjuraciones no van a servir. Por lo menos no estas que voy a enseñar. Bien, yo me daba cuenta como, por ejemplo, un motociclista andaba y me miraba. Andaba yo andando en la andén y él pasaba. Adelanto de él había un carro. Me miraba distractoramente. Tuve que hacerle una pequeña conjuración para que se concentrase en su propio camino, y casualmente giró la cabecita, se dio cuenta y frenó, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a ver cómo van a funcionar. En otras ocasiones tuve que ver cómo unos animalitos tenían que morderse entre sí para no atacarme, ¿sí? En otros aspectos vi en mi mundo astral cómo tenía que hacer una conjuración de estas para poder avanzar en un camino y para poder librarme de un ataque de una persona que se denomina mago negro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entenderlo. También tuve que conjurar un defecto. Eso es lo más bacano, conjurar un defecto. O sea que también los defectos uno los puede conjurar, ¿sí? Cuando lo quieren atacar uno astralmente. Bueno, cada conjuración debe hacerse con unas condiciones. ¿Cuáles? Debe hacerse concentrados en el corazón, ¿sí? Concentrar en el corazón quiere decir no pensar, no razonar, sino hacer la conjuración para que funcione.
no se puede emitir ningún pensamiento. Entonces ustedes van a ver que entre menos pensamientos tenga, solamente usted va a conjurar a nada, o sea, va a conjurar al yo, pero usted no tiene que darse cuenta ni siquiera del yo, porque no tiene que usted razonar a quién va a conjurar, sino sencillamente usted va, si se siente atacado, va a conjurar. Con seguridad y fuerza. La seguridad y la fuerza son dos combinaciones, son dos fuerzas que hacen que nosotros estemos con la conjuración libre para que actúe. Imaginando cada palabra, o sea, concentrados en cada palabra. ¿Sí? No se podría, por ejemplo, hacer la conjuración del Belilín pensando en qué es lo que hice hace unos minutos. ¿Listo? Y la imaginación para el sabio es ver y sentir. ¿Listo? También vamos a ver las conjuraciones. ¿Listo? El Belilín y el círculo mágico se realizan antes de realizar, ¿sí?, cualquiera de las prácticas, como por ejemplo la meditación, la transmutación sexual, la sublimación sexual, el desdoblamiento astral, entre otras prácticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que estas conjuraciones, el Belilín y el círculo mágico, son para alejar las fuerzas malignas de nuestro espacio, ¿sí? O las fuerzas que estén radicadas en ese espacio. Vamos a entender más adelante por qué. Pero para meditar y para transmutar la energía sexual o sublimarla, o para desdoblarse astralmente, tenemos que estar protegidos con estas dos conjuraciones que vamos a imaginar y también a aprender. ¿Fácil? La conjuración del Belilín. Ustedes van a ver, pero Belilín, ¿qué es? Belilín. Suena como chistoso. Pues resulta que Belilín aleja las fuerzas negativas del ambiente, como larvas, magos negros, etc. Si nosotros empezamos a observar o a mirar, ¿sí?, aspectos de qué es una larva es una entidad que nos roba la energía vital, ¿sí?, que también corrompe nuestro ego, que nos hace pensar de mala manera. Ustedes váyanse a una discoteca y verán que ustedes allá tienen tantas larvas astrales que se generan estados de lujuria muy fuertes, o se generan estados de ira o estados emocionales muy fuertes. Váyase usted a un cementerio y verá que allá se encuentra un ambiente especialmente negativo. Uno llega de allá como con piquiña, como de pronto no muy bien por toda esa contaminación emocional. Y váyase a un lugar como una iglesia o como podríamos hablar, una reunión en donde haya alcohol o en donde haya jolgorio, y verá que ustedes llegan chupados, netamente chupados, succionada su energía, como cansados y fatigados. Es porque esas larvas actuaron. También ustedes vayan y entren a un casino. En un casino ustedes van y llegan y no juegan ni nada, pero cuando salen de allá empiezan a sentir un cansancio y una fatiga muy fuerte. Esto es a raíz de las larvas energéticas que nos hacen perder energía vital. Entonces, el Belilín, no le vamos a comer cuento porque el Belilín es torre de fuego, ¿sí? Significa torre de fuego. La torre de fuego tiene que ver con la columna vertebral, ¿sí?, y con el fuego ascendiendo por ella. Y este Belilín se manifiesta a través de nuestro ser. Entonces, ¿cómo es? Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Se repite 3 veces esta frase, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con concentración y fuerza. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Otra vez. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí.
Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. ¿Listo? Así se tiene que decir esto. Esto va a alejar larvas. Ustedes están en una cama. En esa cama una pareja tuvo relaciones sexuales. Esa energía la succiona uno siente esa energía cargada. Hace el belilín y eso va a alejar toda esa fuerza negativa. ¿Sí? Que usted está en un lugar en donde le están quitando como la energía, se siente como cansado, o está trabajando en un computador, belilín, 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 ¿sí? Hace eso y aleja unas fuerzas que hasta envidias. También está, por ejemplo, sentados antes de acostarse a dormir y sienten la mente muy pesada. Entonces ustedes hacen con fuerza y con voluntad la conjuración, belilín, 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 y verá que eso hace que ustedes se sientan un poquito como más relajada la psicología, ¿sí? Bueno, pasemos. Entonces, posteriormente, esta conjuración anterior con esta que voy a enseñar se hacen primero la que enseñé y esta que se va a enseñar. O sea, se hacen juntas. No se puede hacer solamente una. Se hace la primera cuando uno, por ejemplo, está, digamos, en peligro. El belilín, por ejemplo, usted va caminando y viene alguien o un perrito por ahí a ladrarle o a morderle. Usted sencillamente, belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Y eso el perrito tiene que alejarse porque no lo va a poder hacer. No va a poder hacer lo que el defecto de ese perrito quiere, ¿sí? Entonces, posteriormente vamos a hacer con la conjuración del círculo mágico, que es cierra el ambiente circundante a mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces, como vemos, hay un círculo y es como una burbuja que va a estar protegiéndonos de esas energías negativas, ¿sí? Y se dice, Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental que salga de mi cuerpo y que trace un círculo mágico de protección alrededor puede ser mi cuerpo físico, la sala, el apartamento, van a escoger el sitio para hacerle libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre de ¿quién? Del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Posteriormente, después de decir el último, por la majestad del Cristo, se cierran los ojos y con voluntad se imagina una luz verde que circunda, por ejemplo, en este caso la sala. Y en sentido de las manecillas del reloj se hace el círculo. A través, o se hace el que se rodee esa luz a través de todo el espacio perimetralmente, ¿sí? O un círculo, siempre y cuando lo puedan imaginar bien, como una burbuja. Entonces ustedes, por ejemplo, llegan y cogen y empiezan, hacen la frase y empiezan. Primer círculo. Segunda, reteñir el mismo círculo. Y retiñe otra vez el mismo círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace 3 veces la S es porque se hace con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y se retiñe el círculo, ¿sí? Porque ese círculo va a estar totalmente cubierto cuando se hacen 3 veces la letra S. La letra S tiene un connotaje de manejar nuestro poder sexual y nuestro poder de la voluntad. Entonces la S, como un silbido, hace que ese círculo se configure alrededor de nosotros. Este círculo mágico va a ser alrededor, en sentido de las manecillas del reloj.
jamás va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el nombre del Cristo, porque el nombre del Cristo es la fuerza crística, y ¿quién no conoce al Cristo? No lo debemos ver como una persona, como una imagen, sino como una fuerza crística que está en nuestro mundo interior, y que es en el nombre de Él en donde vamos a hacer esto. Y intercesor elemental es una parte de nosotros que trabaja, ¿sí?, independientemente de nosotros, y que solo le hace caso a ¿quién? Al Padre. Por eso se dice Padre mío, Señor mío y Dios mío, ¿sí? Y uno le dice que ordenes a mi intercesor elemental, porque el que trabaja es más al Padre que a nosotros mismos. A nosotros no nos va a hacer caso, solo al Padre. ¿Listo? Bueno, se hace este círculo mágico también 3 veces, ¿sí? No solamente la S. La S es en una sola vez. Se hace, vuelve y se repite la frase. Entonces dice, Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego si es tu santa voluntad que ordenes a mi intercesor elemental que salga de mi cuerpo y que trace un círculo mágico de protección alrededor, ya no sea de la sala, entonces del apartamento, para protegerlo y liberarlo de cualquier fuerza del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salir y trabaja en nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. ¿Listo? Tienen que hacerse el círculo totalmente completo, o sea, totalmente cerrado, ¿sí? Cuando se imagina la luz, que es de color verde usualmente, entonces ustedes van a imaginar todo lo que vayan a circundar el espacio que vayan a circundar, ¿sí? Entonces ya hemos hecho en la sala, ya hemos hecho en el apartamento, y ahora lo voy a hacer al lado de mi cuerpo, alrededor de mi cuerpo. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego si es tu voluntad, seas tú quien ordena a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y que trace un círculo mágico de protección alrededor de mi cuerpo para protegerlo y liberarlo de cualquier fuerza del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salir y trabajar en nombre de Cristo, por el poder de Cristo y la majestad de Cristo. Listo. ¿Qué pasa con este círculo mágico? Si yo llego a salir de mi círculo, del círculo mágico, entonces si salgo se rompe, ¿sí? Entonces es usualmente se hace para partes o para lugares en donde vayamos a estar quietos, concentrados en lo que estamos haciendo, en el trabajo, en meditando, en un desdoblamiento astral, en una práctica de transmutación sexual, viendo así sea televisión o lo que esté, todo lo que ustedes estén haciendo, van a hacer esto para protegerse de cualquier entidad o cualquier cosa que ustedes las vaya o consideren que sea negativo para su tranquilidad. ¿Qué pasa? Aquí lo que son los animalitos, ellos también pueden romper el círculo mágico, o a veces los insectos, ¿sí? Pero usualmente ellos no pueden con esa fuerza, ¿sí? Por ejemplo, digamos una persona que sepa de cosas de magia negra, no los va a poder atacar. ¿Por qué? Porque el Belilin y el círculo mágico sellan el ambiente energéticamente en la quinta dimensión y en la cuarta dimensión, y ellos trabajan en la quinta y en la cuarta dimensión. ¿Listo? Cuando estamos trabajando en un proceso espiritual, entonces las cosas se tornan ya cada vez más sensitivas. O sea, puede uno a veces percibir cositas pequeñas. Y esto hay que empezar a protegerse con estas dos conjuraciones primordiales. ¿Listo? Primordiales. Para hacerlas todos los días. Todos los días. Y todas las noches, antes de dormir. Antes de dormir o antes de transmutar, antes de meditar, antes de lo que sea, se tiene que hacer estas dos conjuraciones. ¿Listo? Pueden rezar el Padre Nuestro, pueden rezar el Ave María, pero no se vayan a uno no se debe acostar sin hacer el Belilin y el círculo mágico. Particularmente yo
he visto cómo mi energía se agota cuando no hago ese círculo mágico, o el Belin y el círculo mágico, ¿sí? Entonces cuando yo lo hago, siento que duermo mucho mejor y que inclusive me puedo desdoblar astralmente mejor. Bueno, pasemos. La conjuración de Júpiter. Esta conjuración está dada para protegernos en el mundo astral, ¿sí? El mundo astral, ¿por qué? Porque los defectos están en el mundo astral, o sea que si ustedes están en el físico, también les va a servir para conjurar un ataque de una persona que les quiera hacer daño. Y en el mundo astral, sobre todo, allá podrán conjurar a los magos negros o a las personas que se crean maestros en el mundo astral y que no lo son, ¿sí? Haga de cuenta que yo estoy aquí en el mundo astral y aparece el maestro Samael, ¿sí? O el maestro Rabolú, o Cristo, o Jesucristo, o Jesús, Maestro Jesús, o Buda. Si yo me tapo el plexo solar, que es la parte en el mundo astral, la parte del ombligo, plexo solar, cojo mis deditos y hago de esta manera, ¿sí? 1, 2 y 3, y los otros 2 dedos unidos hacia mi muñeca. Entonces, ahí estamos haciendo simplemente un movimiento que tiene que ir acompañado de: en nombre de Júpiter, padre de los dioses, yo te conjuro Te-Vigos Cosli. ¿Sí? Te-Vigos, yo te conjuro Te de Te, Vigos con V, Vigos, y Coslim, C-O-S-L-I-M. Coslim. ¿Listo? Y se imagina una luz que llega hasta el defecto psicológico de la persona. También se puede hacer de este modo. Si le da mucha pena, entonces uno de esta manera, simplemente hace aquí, se tapa el plexo solar, y acá se dice: en nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Te-Vigos Cosli. Y lo puede decir también mentalmente, si le da pena, o si está en algún ambiente muy, muy comprometedor, mentalmente también lo pueden decir, ¿sí? Solo que tiene que imaginarse con mucha voluntad y fuerza la luz. En nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Te-Vigos Cosli. Y se dice se manda la luz al conjurarla al yo de la persona, o al defecto de la persona, animal o planta, que vayan a atacarlo a uno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo, por ejemplo, vi en vivo como una persona estaba un cerdito estaba que lloraba y que por allá berreaba y gritaba muchísimo y fastidiaba. Ya él como que se sentía atacado porque no se podía concentrar. Entonces él lo que hizo fue la conjuración: en nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Te-Vigos Cosli. Imaginó. Cuando lo hizo como unas 3 veces, el cerdito se cayó. O sea, no volvió a gritar ni a quitarle, digamos, a distraerlo. Lo mismo, por ejemplo, con una persona que esté iracunda. Entonces uno le puede decir: en nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Te-Vigos Cosli. Y listo, ¿sí? Tiene que hacer con mucha voluntad y con mucha fuerza. Esta conjuración en el mundo astral va a conjurar presuntos maestros. Cuando usted, por ejemplo, llega y se aparece el maestro Samael en el mundo astral, usted dice: Padre, en nombre de Júpiter, padre de los dioses, yo te conjuro Te-Vigos Cosli. Imagina la luz. Entonces, ¡fum!, de una vez, él, si no le pasa nada, es un maestro. Y si él se desaparece o se le descubre, de pronto se le quita la máscara, entonces resulta que ya hemos descubierto que a ese maestro no hay que hacerle caso en el mundo astral, ¿sí? También hay que entender que estas manos, esta formita de la mano, usted va a ver que es la misma de todo Sagrado Corazón. Todo Sagrado Corazón tiene, el Sagrado Corazón tiene la mano aquí y haciendo de esta forma la mano, ¿sí?
Esa es la conjuración que enseñó también Jesucristo. ¿Listo? Listo. Pasemos entonces a la siguiente. La pentalfa. La pentalfa sirve para romper círculos mágicos, ¿sí? O para, antes de salir a cualquier sitio, poder estar sellados y protegidos. ¿Qué pasa con esta pentalfa? Como es una estrella de 5 puntas, cuando ustedes salen con su energía, si ustedes se identifican, va perdiendo su luz, va perdiendo su fuerza, ¿sí? Entonces tiene uno que volver otra vez a hacerla, ¿sí? Identificarse, ¿qué es? Que estén identificados con un defecto psicológico. Si están en paz, pues esa pentalfa va a protegerlos de muchas cosas, ¿sí? Antes de entrar a cualquier recinto pueden hacerla para que no se peguen las larvas energéticas o para protegerse de cualquier mal. Cualquier persona que quiera tener malos pensamientos con ustedes también lo van a poder hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Se abren las piernas, ¿sí? Se abren las piernas a la altura de los hombros, un poquito más, y uno lo puede hacer antes de salir del círculo mágico, ¿sí? ¿Para qué? Para que se rompa y para que quedemos sellados. Pero la diferencia es que nos va a guiar como la capa de Superman, por decirlo así, mediante todo el recorrido que nosotros vayamos, ¿sí? Muchas personas lo que hacen después de salir de la iglesia es la cruz, ¿cierto? Pero siempre se la hacen mal, siempre la hacen invertida. Entonces la cruz tiene que hacerse en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No al contrario aquí, porque si no estarían haciendo una cruz invertida. La pentalfa lo mismo, hace la misma función. Si es invertida, entonces es totalmente deprimente y degenerada esa estrella, porque es la pentalfa invertida, el infrahombre. Pero si es en la parte, con la estrella, con la cabecita hacia arriba y los brazos abiertos y las dos paticas hacia abajo, representa la misma cruz, ¿sí? Entonces sería así. Abro los brazos de manera vertical y la parte de las piernas a la altura de los hombros. Y acá voy a hacer Klim. Después aquí la subo, Krishnaya. Aquí Gopihana, Govindaya, Vaya, Swaha. ¿Sí? Espero que se haya visto bien. Se puede hacer sin hacer estos mantras. Entonces, la mano derecha va encima de la izquierda cuando bajamos. Cuando bajamos las palmas aquí, ¿sí? Primero las palmas van hacia arriba, las palmas de las manos. Sube, baja la cabeza, baja los hombros, las palmas de las manos hacia abajo, después, y baja y la mano derecha sobre la izquierda en el centro sexual, ¿sí? Así se completa la estrella de 5 puntas. Vuelvo y repito con los mantras. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya, Swaha. ¿Listo? Entonces, aquí están las formas, las figuras, si las alcanzan a ver. ¿Listo? La estrella de 5 puntas, ahí como la pueden ver, con las palmas de las manos hacia arriba. Las palmas de las manos unidas arriba de la cabeza, abajo de la cabeza, después en los hombros, ¿sí? Con las piernitas abiertas. Otra vez vuelve a hacerse la cruz, la estrella de 5 puntas con las manos de las palmas hacia abajo y termina aquí, ¿listo? Termina ahí. Entonces, se me va a reflejar atrás, para las personas que tienen una clarividencia, se me va a reflejar atrás la estrella. Y esa estrella es la parte energética mía que me va a proteger, ¿sí? Se puede hacer cuando uno va manejando moto, cuando uno va conduciendo, cuando uno sale de un círculo mágico, cuando uno entra a una iglesia, cuando uno entra a un cementerio, cuando uno entra a una discoteca, cuando uno no tiene la posibilidad de no ir, aunque no es recomendable ir a un hotel, a un motel,
todos estos antros muy feos de prostitución o cosas así, todo eso uno puede utilizar esta pentalfa, aunque vuelvo y digo, no es recomendable ir a esos sitios porque son sitios de degeneración humana. Bueno, ustedes me dirán que la iglesia, ¿por qué? Porque resulta que allá se practica una magia oscura, que posteriormente vamos a explicar, otros compañeros van a poder explicarles a ustedes de manera detallada en algunas conferencias. Pasemos a la siguiente. Listo. Bien, entonces estas son las conjuraciones que hemos nosotros aprendido por hoy. ¿Sí? Vamos a mirar que la otra conferencia va a ser muy interesante, ¿sí? Porque la otra conferencia se va a tratar de evolución, involución y revolución de la conciencia. Ya dejamos un tráiler en YouTube, en Conocimiento de sí mismo, autoobsérvate, de resumen de la conferencia, para que posteriormente la vuelvan y la vean aquí el viernes a las 8, aproximadamente de 7 a 8 de la noche. ¿Sí? Entonces, los invito para que estén, recuerden, evolución, involución y revolución, que es la siguiente conferencia. ¿Por qué se hace esta conferencia antes de esta conferencia que vamos a mencionar, evolución, involución y revolución? ¿Por qué conjuraciones antes? ¿Sí? Si uno se pone a reflexionar, nosotros tenemos que aprender a protegernos y asimilarla, a aprender a tener algo que se llama un sentido espiritual o una vibración alta. Y para poder hacerlo necesitamos concentración, ¿sí? Para poder concentrarnos necesitamos imaginación y voluntad. Y la revolución de la conciencia maneja estas dos cosas, ¿sí? La evolución es mecánica, o sea que la evolución está a la par del defecto psicológico. La involución es su contraria, ¿sí? Cuando algo ya involuciona. Pero es netamente mecánica esta ley. Estas conjuraciones hacen que nosotros nos hagamos conscientes en el diario vivir de qué es lo que estamos haciendo y de cómo nos podemos proteger, cómo podemos proteger nuestro cuerpo físico. ¿Listo? Nuestro cuerpo físico. Listo. No siendo más, entonces me despido. Si tienen algunas preguntas que puedan hacer acerca de estas conjuraciones, dudas, ¿sí? Por favor no duden en dejar en sus comentarios, tranquilos, no se preocupen. O si quieren me escriben al interno de estas redes sociales, me escriben al interno, yo les estaré devolviendo las preguntas. No se preocupen por hacer preguntas, no se preocupen, que de esto se trata, de hacer preguntas para que nosotros las podamos responder con responsabilidad. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias y hasta pronto. Recuerden asistir a la siguiente conferencia.